Hola jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? Hola, hola. Hola, hola. A ver, voy a compartir la diapositiva ya un ratito. Un gatito. Mientras comparto la diapositiva, vamos repasando vocabulario. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén súper bien. Sinónimo de la palabra. Sinónimo de la palabra. Hola, hola, Luis, hola, Estrella, ¿qué tal? Sinónimo de la palabra inconcusa o inconcuso. Inconcusa o inconcuso. A ver, recuerden, ¿qué es inconcusa? ¿Qué es inconcuso? Inconcusa, inconcuso. Ejemplo, tiene la decisión inconcusa. Nadie refuta. Nadie objeta. Nadie cuestiona. Ya, aparte de segura, firme, tajante, contundente, rotunda. Firme, tajante, contundente, rotunda, inconfusa. Incuestio, incuestionable. Firme, tajante, contundente, rotunda, incuestionable, innegable. Inteligible. Uy, he escrito otra palabra aquí. Inteligible. Ahí está, inteligible. Inteligible. ¿Qué es inteligible? Comprensible, entendible. Claro, comprensible, entendible. Hola, hola Jesús, ¿qué tal? ¿Y qué es ininteligible? ¿Y qué es ininteligible? Si inteligible es comprensible. Hola Ariana, ¿qué tal? ¿Qué es ininteligible? Prefijo in, prefijo in. No comprensible, no entendible. Ya está. ¿Qué no se puede comprender? Discernir. Discernir. ¿Qué es discernir? No. No. Distinguir, diferenciar, sí. Discernir, distinguir, diferenciar. Ok. Distinguir, diferenciar. Y si digo indiscernible, indiscernible, discernir, distinguir, diferenciar. Indiscernir, indiscernible. ¿Qué es indiscernible?
igual, ya. Indiscernible, indiferente, indiferenciable, indistinguible. También sinónimo, ¿no? Homogéneo, igual. Vamos con otro término. Me disculpen, chicos, mientras voy explicando, voy almorzando. Todavía no almuerzo. Sinónimo de la palabra impugnar. Impugnar. Vamos, recuerda, yo sé que sí recuerdas que es impugnar. Bien, ¿quién más? ¿Quién más? Está bien, Luis. Excelente. Y bien, bien, Ariana. Y propugnar. Genial. Ujú. Acatar, apoyar, defender, respaldar, avalar. Bien. Último término. Soslayar. ¿Qué es soslayar? Evitar, eludir, evadir. También, indirecto, prevenir. Ujú. Bien. Chicos, sí se visualiza, ¿verdad? ¿Se visualiza la diapositiva? Ujú. Si quieres conocer el pasado, mira tu presente. Es el resultado. Si quieres conocer tu futuro, mira tu presente. Es la razón, es el motivo, es la causa. Así que con todo, a trabajar este presente para conseguir ese gran futuro que te mereces. Pero para eso pues hay que seguir esforzándose para conseguir ese gran futuro. Vocabulario. Vocabulario esta semana, el toque. Sesgo, apunta. Sesgo es inclinar. Yo tengo un sesgo liberal, una inclinación, una tendencia liberal. Un sesgo liberal, una inclinación, una tendencia liberal. Imperante, imperante, preponderante, importante, urgente. Imperante, preponderante, importante, urgente. Distar. Este lugar dista del local principal. No está cerca. Dista. Este lugar dista del local principal. No está cerca. Ujú. Alejar. Bélico. Bélico. Estas dos naciones están en situación bélica. Guerrero. Ujú. Bélico, guerrero. Bélico también es pleitista, peleandero. Candidez.
es un joven cándido, inocente, ingenuidad. Cándido, inocente, ingenuo, así como nosotros, ¿no es cierto? Pues somos ingenuos, inocentes, cándidos. Bien. Una más para terminar. Provecto. Apunta. Provecto es anciano. Profe, pero no dice anciano, hay un sinónimo. Provecto es anciano, pero no dice anciano, profe. Ya, no dice anciano, pero hay un sinónimo. Longevo, ¿verdad? Longevo o vetusto. Longevo, vetusto. Jóvenes, hoy abordamos inferencia volumen 2, inferencia clasificación. Pero antes de abordar inferencia, clasificación, es necesario reconocer los cuantificadores. Profe, ¿y por qué es necesario reconocer los cuantificadores? ¿De qué me van a servir los cuantificadores? Pues sirven de mucho. A estas alturas, de repente, varios de ustedes ya se habrán dado cuenta que una alternativa se puede desacreditar, una alternativa se puede debilitar, anular, rechazar por una palabrita o por una expresión. ¿Ya te has percatado o no te has percatado? ¿Qué dices, Brian, Estrella, Angelina? Lees la alternativa y te emociona porque concuerda. Vas leyendo la alternativa y wow, sí, profe, concuerda esta alternativa. Terminas de leer la alternativa y la última palabra o la última expresión de esa alternativa descuadra, desbarata, anula la alternativa. ¿Sí? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Se han percatado o no se han percatado que a veces pasa ello? A veces pasa ello. Y muchas de estas palabritas son cuantificadores. Muchas de esas palabritas que desbaratan o debilitan o anulan alternativas son cuantificadores. O a veces también pueden afirmar y reafirmar. A veces también un cuantificador puede afirmar y reafirmar una alternativa. Así que no siempre va a debilitar. Puede afirmar o reafirmar una alternativa. Bien. Cuantificadores universales afirmativos. Siempre, cualquiera, cualquiera, cada uno, enteramente. Chicos, si yo digo, cada uno de los alumnos de esta sesión, cada uno de los alumnos de esta sesión se queda a estudiar en la biblioteca, todos los días. Cada uno de los alumnos de esta sesión se queda a estudiar en biblioteca todos los días. Entonces, hoy viernes, según la premisa, Luis, Brian, ¿se van a quedar a estudiar en biblioteca? Luis Orlando, Brian Smith, ¿se van a quedar a estudiar en biblioteca? Según la premisa, sí, según la premisa, sí. Porque dice, cada uno, cualquiera de los estudiantes de esta sesión se quedan a estudiar en biblioteca todos los días. En este caso, sí. Bueno, según la premisa, sí. Cuantificadores universales negativos. Nada, nunca, jamás, ningún. Jamás te contaré la verdad. Según la premisa, jamás te contaré la verdad. Según la premisa,
Jamás te contaré la verdad. En un futuro me podría contar la verdad o en un futuro no me va a contar la verdad. Según la premisa, no, ¿no es cierto? Según la premisa, no me va a contar la verdad, no me va a decir la verdad. Según la premisa. Cuantificadores particulares de mayoría, mayormente, normal, común, por lo general, casi siempre. ¿Es lo mismo decir siempre con casi siempre? No, pues no es lo mismo. Ese casi ya cambia. Ese casi ya cambia. Decir siempre, casi siempre, ese casi ya cambia. Cuantificadores particulares de minoría. Casi ninguno, algunos, casi nada, pocos. Algunas veces, algunos días de la semana voy al cine. Algunos días de la semana voy al cine. Yo tengo la seguridad de afirmar que hoy viernes voy a ir al cine. Si digo algunos días, no me indica qué días, puedo asegurar que hoy voy al cine o quizá. Puedo asegurar, si digo algunos días de la semana voy al cine, ¿puedo asegurar que hoy voy al cine? No, quizá, pues quizá, tal vez. Algunos días de la semana, bueno, pues si es algunos días de la semana, quizá hoy voy al cine, tal vez, de repente, probablemente, según el cuantificador. Ahí les dejo dos ejemplos, aparte de los ejemplos que les acabo de formular, y ahora sí vamos con los tipos. Clase de inferencia según la cantidad de premisas. Clases de inferencia según la cantidad de premisas. Tenemos la inferencia inmediata y la inferencia mediata. Tenemos la inferencia mediata e inmediata. La inferencia mediata. ¿Por qué mediata? Porque se trabaja con una sola premisa. Se trabaja con una sola idea. Y a partir de esa premisa se obtiene la inferencia. A partir de esa premisa se obtiene la conclusión. Solo le agrada la música clásica instrumental. Dime, el hecho de indicar solo, ¿qué precisa? ¿Precisa o no precisa exclusividad? Solo le agrada la música instrumental, clásica. Dime, ¿precisa o no precisa exclusividad? Solo, únicamente, meramente. Sí precisa exclusividad. Inferencia. No siente afición por géneros musicales como merengue y salsa, porque solamente, únicamente le gusta la música clásica instrumental. Una premisa, inferencia. Inferencia mediata. De dos a más premisas a la inferencia. De dos a más premisas a la conclusión. Premisa 1. Pepe recibió una notificación que lo preocupó. Premisa 2. Luego empezó a buscar y reunir dinero para no perder su casa. A partir de esas dos premisas, ¿qué puedo inferir? Que esa notificación, ¿qué fue? ¿Una receta médica? Que esa notificación, ¿qué fue? ¿Una receta médica? ¿El recibo de la luz? ¿Una carta de amor? Si dice que después de leer la notificación empezó a buscar y a reunir dinero para no perder su casa. Entonces, por lo tanto, ¿qué puedo entender? ¿Que esa notificación fue una carta de amor? ¿Una receta médica? ¿Qué dices, Ariana? Luis. Esa notificación, esa nota, ¿fue una carta de amor? ¿Una, una receta médica? ¿No? Si dice que después de leer esa notificación empezó a buscar y a reunir dinero para no perder su casa, ¿qué me da a entender? Que esa notificación podría haber sido, claro, una alerta de embargo o de hipoteca también, ¿no? Embargo, eh, una alerta de hipoteca o desalojo también, ¿no? Una alerta de embargo, una alerta de hipoteca,
o una alerta de desalojo. De 2 a más premisas. Vamos a recordar, que ya trabajamos la semana pasada, pero de todas maneras es necesario recordar, otros 2 tipos de inferencia que son cruciales, que son necesarias y que son las 2 inferencias elementales que se trabaja en examen. La inferencia, ayúdame a recordar. La inferencia deduc. Inferencia deduc. Completa, vamos, completa. Deductiva. Bien. Y la inferencia induc. Induc. Inductiva. Deductiva e inductiva. Bien. Chicos, la inferencia deductiva está marcada por la probabilidad o la seguridad. A ver, más recuerda, la inferencia deductiva está marcada por la seguridad o por la probabilidad. Seguridad es categórica, exacto. Está marcada por la seguridad, fija, exacta, categórica. Y la inferencia inductiva, por la probabilidad. Esos son los 2 tipos de inferencia básicos, elementales, deductiva e inductiva. Los otros 2 tipos son inferencia mediata e inmediata, pero no son los únicos tipos de razonamiento inferencial. Hay otros tipos de razonamiento inferencial que también se trabaja. Aquí he incluido 4 tipos más. 4 tipos más de razonamiento inferencial. El razonamiento inferencial holístico. Profe, ¿qué es holístico? Apunta para no olvidar. Apunta para no olvidar. Holístico es todo, global, integral. ¿Lo tienes? ¿Apuntaste? Confirmen, chicos. ¿Ya lo tienen? ¿Apuntaron? Ok. Holístico, global, integral. ¿En qué consiste la inferencia, el razonamiento inferencial holístico, global, integral? En que se puede determinar el marco general, esto es, el tema o la idea principal a partir de los datos planteados en el texto. Se puede determinar el marco general, esto es, el tema o la idea principal a partir de los datos planteados en el texto. De hecho, jóvenes, normalmente, mayormente, la idea principal en los textos tipo DECO se plantean directamente, están literalmente las ideas la idea principal de un texto, la idea principal de un texto normalmente se encuentra así, directa, literal, explícita. Por lo común, por lo general, no. Por lo común, por lo general, no se encuentra la idea principal de manera directa, de manera obvia, de manera literal, no. No se plantea de manera directa, de manera literal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Interpretar. Y el razonamiento inferencial holístico consiste en ello. En determinar el marco general, ya sea idea principal o tema, a partir de los datos planteados. Profe, y me van a preguntar explícitamente, directamente, cuál es el razonamiento, cuál es la idea que cumple como un razonamiento inferencial holístico. No.
No te van a plantear una pregunta así, pero sí te van a plantear una pregunta por tema o una pregunta por idea principal que puede rezar de la siguiente manera. Del texto holístico, es decir, de todo el texto, se puede interpretar que la idea principal es, ahí está la pregunta, por razonamiento inferencial holístico, que consiste en determinar el tema o la idea principal a partir de los datos del texto. Del texto holístico se puede interpretar que la idea principal es. Razonamiento inferencial causal. El razonamiento inferencial causal precisa una causa, un motivo posible, un motivo probable de un acontecimiento o fenómeno que se describe en el texto. Un motivo probable, una causa probable a partir de un dato o de más datos que se mencionen en el texto. Probable, razonamiento de datos. Este tipo de inferencia comprende puntualmente ya sea inferencia deductiva e inferencia inductiva. El lector obtiene un dato oculto, un dato soterrado, a partir de los datos explícitos, a partir de la información explícita. El lector obtiene un dato oculto, un dato sobreentendido a partir de datos explícitos. Razonamiento prospectivo. Se obtiene una idea a futuro, se obtiene un dato a futuro a partir del texto. Se obtiene un dato a futuro a partir del texto, pero ayúdame a entender. Si en el razonamiento inferencial prospectivo se dice que se obtiene un dato a futuro a partir del texto, ¿yo puedo asegurar que ese dato a futuro sí o sí se va a dar? ¿Yo puedo asegurar que ese hecho o acontecimiento futuro se va a dar, va a suceder? ¿O puede ser probable? A ver, ayúdame a interpretar si es un dato a futuro que se va a precisar. ¿Yo puedo asegurar que ese dato futuro va a suceder, va a pasar, va a acontecer? No, puede ser, posible, probable, quizá, tal vez. Tenemos ahí 4 tipos de razonamiento. Holístico, causal, de datos, prospectivo. Vamos a trabajar un textito de aplicación con 2 preguntitas. Leemos juntos. El sólito. En el siglo XIX, en Lima, en el Cusco y en otras partes del Perú, era la matanza de perros vagabundos, perros vagos, perros vagabundos. Solencia, usualidad que continuó en las 2 primeras décadas del siglo XX. Y actividad sólida, que consistía en la matanza de perros vagabundos. Y como todavía no regía la política de protección a los animales, entonces no resultaba inaceptable la publicación de un artículo titulado ¿Tienen los perros derecho a la vida? A ver, hasta aquí se desarrolla sobre una actividad, una usualidad que se realizaba en ese entonces, que era sólito, llamada sólito. La matanza de perros callejeros, perros vagabundos. En ese tiempo no regía la política de protección de derechos de los animales. Por eso es que era aceptado un artículo como el siguiente. ¿Tienen los perros derecho a la vida? Yerobi, que comentó esa pregunta, responde que sí, los perros sí tienen derecho a la vida, aunque refiriéndose solo a los perros que tengan la medalla municipal de salvación. Este artículo que contenía esta pregunta, ¿tienen los perros derecho a la vida? Según Yerobi, ¿todos los perros tienen derecho a la vida? Según Yerobi, contestando esta pregunta, ¿todos los perros tienen derecho a la vida? No,
no todos, solo, ¿qué perros? Los que tenían, ahí está, ¿quiénes sí tenían derecho a la vida? Los que tenían la medalla municipal. Ujú, la medalla municipal de salvación. Y los encargados de llevar a cabo dicha acción no eran sino los propios trabajadores ediles. Apunta. Profe, ¿qué son ediles? Ediles municipales. Ediles municipales. ¿Quiénes eran? Los aguadores, quienes tenían por obligación regar la respectiva plazuela un día por semana y matar a los perros sin dueño. ¡Ah, caray! Entonces, los perros que tenían la medalla municipal de salvación eran los que no tenían o sí tenían dueño. Los perros que tenían la medalla municipal de salvación eran los que sí tenían derecho. Entonces, según el texto, eran los que no tenían o sí tenían dueño. Claro, Giovanna, los que tenían dueño, ¿no es cierto? Los que tenían dueño. Pobrecitos. Y los que no tenían dueño, los que no tenían la medalla municipal, los mataban. Uy, uy, uy. ¿Quiénes los mataban? Los trabajadores municipales, aguadores, quienes tenían la obligación de regar la plazuela y de matar a los perros. Además, el viajero norteamericano George Square afirmaba que en el Cusco en 1864 se solían matar perros vagos todos los jueves, pobrecitos, por orden edil, por orden municipal, tal como lo cuenta Rivera Martínez en la edición del 26 de marzo de 2006 de El Comercio, que a la letra dice, es decir, literal menciona, está entre comillas, es cita. Por cierto, que en esos días todos los canes decentes. ¿Quiénes eran los canes decentes? Los que tenían dueño. ¿Quiénes eran los canes decentes? Los que tenían dueños. Eran retenidos en casa por sus dueños, en tanto que los proletarios, los callejeritos, quedaban librados a su suerte. Y la matanza encargada a los indios se realizaba de modo tan sorprendente como cruel. Ya, y lo que sigue ya no leo, chicos. Les doy unos segundos. No lloren porque sí, es es muy directo. A ver, ¿cuántos segundos? O sea, 30 segundos para que lean cómo se desarrollaba esa actividad. Sí, 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 Jazmín. Por ejemplo, ese mazo que utilizan los policías, tienen su arma reglamentaria y su mazo, su cachiporra. ¿Terminaron de leer, chicos, esa parte? Sí, qué triste, pobrecitos, Dios, como a qué tortura los sometía. No lloren, chicos, sí, no, a mí me, me choca. Ahora bien, antes de reprobar, antes de juzgar, antes de criticar, antes de reprobar, antes de criticar estas prácticas antiguas, conviene averiguar si durante su vigencia regían también los sentimientos y actitudes que hoy nos mueven a condenarlas. Ah, buen punto. Antes de criticarlas, antes de reprobarlas, juzgar esas prácticas añejas, en este caso, sólido,
conviene averiguar si en ese entonces, en esa época, regían también los sentimientos y actitudes que hoy en día, si consideramos sentimientos y actitudes que hoy en día sí tenemos. Esto es que lo que antes pasaba, lo que antes sucedía y no se veía como ofensa, no se veía como humillación, hoy en día algunas actitudes se ven como ofensivas, humillantes. Ejemplo de ello, otro ejemplo, y quizá ustedes habrán visto esa polémica, ese debate en redes sociales. Yo he visto esa polémica, ese debate en redes. Hasta el momento no he visto que en el país se critique, se juzgue ello, se critique, se condene, se juzgue, se señale esa actitud. Pero en otros países de la región, al parecer sí. Es que antes no se juzgaba, no se criticaba a la madre que amamantaba a su hijo, a su bebé, en un lugar público. El bebé lloraba, tenía hambre, la madre lo amamantaba. En cualquier lugar, en un lugar público, el bebé tenía hambre. Hoy en día, al parecer, en algunos países de la región, no digo que sea en todos los casos, no estoy asegurando que sea en todos los casos, pero al parecer, pues, sí se critica, sí se condena. Hasta el momento creo haber visto unos tres videos, cuatro, hace poco vi un video, no sé si habrá sido arreglado, no sé si habrá sido casual, pero esta polémica sí la he visto en redes. No sé si ustedes habrán visto esta polémica en redes, de que si es aceptable o si es criticable el hecho de que una madre amamante a su bebé en un lugar público. Sí, también han visto, sí, también he visto. Antes eso era normal, antes no se criticaba, no se juzgaba. Hoy en día, al parecer, para algunas personas, esa práctica si es ofensiva, si es criticable, si es incómoda. Sí, Ainara. Te sorprende, ¿ve? A mí también cuando leí esa controversia me sorprendió, pero sí. He visto, como les digo, será unos tres, exagerando, cuatro videos de personas pues que le reclaman a la mamá, a la mujer que amamantaba a su hijo. Hace poco será. eh, claro, para nosotros es raro, ¿no? Pero en algunos países, al parecer no es bien visto. No digo que sea en todo el país, no digo que sea en todo el territorio de un país. Hace poco vi un video, ¿no? Como les digo, no sé si habrá sido arreglado o casual, que la señora está amamantando a su hijo en un restaurante y un sujeto se le acerca y le dice, señora, ¿sabe qué? ¿Por qué no se dirige al baño y amamanta a su hijo? No es prudente que usted esté mostrando su seno y amamantando a su hijo delante de mi familia, de mi hijo que está almorzando. Por favor, retírese al baño, le dice el sujeto. La señora que le respondió le dijo, si tú deseas que yo me vaya al baño a amamantar a mi hijo, entonces tú ¿por qué no llevas a tu hijo a almorzar al baño? Yo estoy alimentando a mi hijo. Tú estás alimentando a tu hijo, entonces lleva a tu hijo a amamantar, a almorzar al baño. No es que no tenga lógica, tenía sentido lo que él, claro, mira para otro lado, ¿no? Sí, se ha visto, sí, como te digo, no sé si habrá sido arreglado, no sé si habrá sido casual, pero pues de repente puede suceder si hoy en día en ciertos lugares, ciertas zonas o para ciertas personas no es aceptable, es criticable, ofensivo, eh, una práctica que ofende, lo que antes era aceptable, lo que antes no era criticable, no ofendía,
en un futuro puede ofender, puede resultar incómodo, puede resultar ofensivo. A ver, Giovanna, dices, ah, sí, Giovanna, ah, mira, ah, a ver, ahí un ejemplo, bien, bien, Giovanna, bien, miren dónde. Chicos, entonces me dejo entender lo que antes no causaba ofensa, lo que antes no resultaba incómodo, no resultaba impertinente, ahora o en un futuro puede ser que resulte incómodo o impertinente. Lo mismo se explica, lo mismo se precisa aquí en el texto. Antes de criticar esa práctica sólito, hay que tener en cuenta si en ese entonces los sentimientos que hoy nos permiten condenar, los sentimientos que hoy nos permiten juzgar, eran sentimientos que también compartían los habitantes de ese tiempo. Nos parece cruel el maltrato de animales y con cuánta mayor razón su matanza ahora, en este tiempo, aunque naturalmente hay excepciones, ¿no? Pero en el pasado, antiguamente, en ese entonces no era así. Por eso, para ese entonces, para ese tiempo, esta práctica no era condenable. Ah, también, wow. No era execrable, ni costumbre, vitanda, ni costumbre abominable, matarlos. En otras palabras, ¿qué indica el autor del texto? Que en el pasado, en ese entonces, esta práctica de la matanza de perros vagabundos era una práctica, para ese tiempo, para ese entonces, era una práctica que se condenaba, que se criticaba, que se juzgaba, o era una práctica que para ese tiempo sí era aceptable. Según el texto, el sólito era aceptable. Claro, era aceptable porque los sentimientos que ahora nos conmueven en ese tiempo no, no se creía que el animal podía tener sensibilidad. Recordemos, además, que el existencialismo, de acuerdo con Fatón, al negar que el animal existe, repite sin tener ciencia de ello, una vieja posición que consistió siempre en abrir un abismo, en abrir un abismo entre el hombre y el resto de la realidad. Esta posición es que en el siglo XVII hizo considerar a los animales como autómatas, como máquinas, siendo Descartes quien extremó la posición al decir que los animales no pensaban, ni siquiera sufrían, sino que respondían a los estímulos, como responde una máquina. El perro gemía como el reloj daba un tic-tac de manera mecanizada. Era así como se pensaba en ese entonces. Bajo esa premisa, yo me pregunto, de aquí a 50 años, a 60 años, de repente cuando tengamos 60, 70, bueno, si Dios lo permite, si llegamos a 60, 70, 80 años, ¿qué prácticas que hoy en día son aceptables se considerarían en un futuro criticables, señalables, juzgables? ¿Cómo será? ¿Qué cambiará? Si vivimos para ese entonces, si vivimos para ese entonces, de repente podríamos evidenciar que prácticas que ahora son aceptables, de repente en un futuro resulten ofensibles. Razonamiento holístico. Se infiere que el marco general que gobierna el texto incide en... Vamos, lúcete, ¿cuál es tu respuesta? A ver, revisen y me indican cuál es su respuesta. El marco general, el tema. El marco general, el tema del texto que acabamos de leer, del sólito.
A ver, lean y me dicen cuál es su respuesta. Genial, ya estamos. ¿Sí? Perfecto. Inferencia prospectiva. ¿Qué es prospectiva? A futuro. Inferencia prospectiva. ¿Qué es prospectiva? A futuro. A la luz de los alcances que se han logrado hoy en día, en la actualidad, para defender los derechos de los animales, si una municipalidad ordenara a los serenos a matar perros callejeros, podemos inferir que hoy en día, ¿qué? Revisen y me digan cuál es su respuesta. Ah, ya tienen respuesta. Dedito, ¿verdad? Dicha orden sería muy cuestionada. Hoy en día, ahora, esa orden sería criticada, juzgable, cuestionable. Dedito. Jóvenes, ¿hasta aquí estamos bien? ¿Sí? ¿Por qué no la alternativa A? ¿Qué es alternativa A? Se exigiría inmediatamente. Ya. ¿Por qué? Porque la alternativa A ya sobrepasa los límites de la información del texto, que si bien es cierto, podría ser, pero no hay un sustento, no hay una idea o una premisa que avale justamente que se podría exigir la vacancia del alcalde. En otras palabras, es una idea que ya sobrepasa los límites del texto, es muy extrema, es muy extrema. Por otra parte, podríamos indicar también, se exigiría inmediatamente la vacancia del teniente alcalde, o se exigiría inmediatamente la renuncia de el encargado o el presidente de relaciones públicas. Es muy extremo, es muy fuera del texto. En cambio, la alternativa de dicha orden sería muy cuestionada por la sociedad. Sí, tiene mayor pertinencia, pues en el texto recordemos que se manifiesta que lo que antes era aceptable, después puede resultar incómodo, después puede resultar impertinente, ofensivo. Dicha orden hoy en día sería muy cuestionada, dicha orden sería muy juzgada, porque resulta ser ofensiva. ¿Lo tenemos? Sí, ok. Ese es el detalle. Jóvenes, vamos con los textos. Sí, ahora sí estamos listas para desarrollar los textos. Uy, confirmen, jóvenes, estamos bien, vamos de una vez con los textos. Ok, vamos de una vez con los textos, siendo 4:52. Vamos con el texto número 1 hasta las 5 en punto. Revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las 5 correctas.
Chicos, ¿está? Confirmen si ya está. Chicos, si ya está, confirmen. Chicos, si ya está, confirmen, por favor. Ya está. Ok, veamos, jóvenes. A ver. Durante las elecciones presidenciales del 2006, en plena bonanza exportadora, se empezó a discutir abiertamente la creación de un impuesto a las utilidades extraordinarias. Cuando hablamos de utilidades extraordinarias, ¿de qué estamos hablando? Explico. Una empresa constituida y organizadamente adecuada para el año proyecta sus ganancias, para el año estima sus ganancias. La empresa para el año estima sus utilidades. Y cuando hablamos de extra utilidades, utilidades extraordinarias, son aquellas utilidades que están dentro de esa proyección de ganancia o son las utilidades que sobrepasan ese límite, sobrepasan lo estimado, lo proyectado. ¿Qué quiere decir utilidad extraordinaria? Extrautilidad, sobreutilidad. Quiere decir utilidad proyectada, utilidad, utilidad estimada o esa cantidad que sobrepasa, excede. ¿Qué dices, Angelina, Ariana, Brisbane? Cuando dice utilidad extraordinaria, ¿se refiere a la utilidad que está dentro de lo proyectado, dentro de lo estimado? Claro, sobrepasa, excede, es esa utilidad, esa ganancia que sobrepasa lo estimado, sobrepasa lo proyectado. Un ejemplo, tú proyectas ganar 100.000 soles. Según estudios económicos,
según un estudio económico de proyección comercial, proyecta ganar 100.000 soles. Y resulta que no solo ganas 100.000 soles, no solo ganas lo proyectado, ganas 100.000 soles más, 200.000 en total. Esos 100.000 soles más constituyen el excedente. En este caso, la sobreutilidad, la utilidad extraordinaria. Generadas por el alza sin precedentes. Jóvenes, ¿me dejo entender? Utilidades extraordinarias. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Ok. Bien. Generadas por el alza sin precedentes de precios y demandas de minerales. Uy, antes no había pasado eso, antes no había sucedido ello. Aunque tanto Humala como Alan García consideraron su aprobación. ¿Aprobación de qué? ¿Aprobación de qué? ¿De extracción de minerales o la aprobación de este impuesto? Del impuesto a las sobreutilidades. ¿A qué se refiere con consideraron su aprobación? Exacto, Angelina, bien, Jazmín. Consideraron su aprobación. ¿Aprobación de qué? Consideraron la aprobación del impuesto. Dados los arreglos electorales con las altas esferas económicas y el candidato aprista, y los antecedentes de relaciones cercanas entre las empresas mineras y dirigentes apristas, generados durante el periodo de Toledo, no sorprende el hecho de que una vez elegido el presidente García, optara por una política altamente permisiva, altamente condescendiente, altamente apaciguada. Uy, a ver. El autor del texto, ¿qué me está evidenciando? ¿Qué me está mostrando en estas líneas? Que en el gobierno de García se aplicó el impuesto, se aplicó, se ejecutó el impuesto, se cobró el impuesto o no. Si fue un gobierno altamente permisible, muy condescendiente, altamente condescendiente, no se aplicó, no se ejecutó el impuesto. ¿Y esto por qué? Porque ya desde antes había o no había intereses creados. Porque ya desde antes del gobierno, según el texto, antes del gobierno de García, ¿había o no había? Claro, había un arreglo, ¿no es cierto? Y en el texto aquí se menciona, ¿no? Aquí en el texto se menciona, había arreglos electorales con las altas esferas económicas y el candidato aprista. Los antecedentes de relaciones cercanas entre las empresas mineras y dirigentes apristas. Ya desde antes del gobierno de García había intereses creados, había arreglos, había consensos. ¿Para qué? Para que no se aplicara ese impuesto, para que no se ejecutara ese impuesto. ¿Y qué dice el autor del texto? No sorprende que en el gobierno de García no se aplicara este impuesto. Jóvenes, si el autor del texto me está indicando que para él no le sorprendió, no fue un hecho fortuito el que no se aplicara el impuesto en este gobierno, el autor ya está evidenciando o no está evidenciando su sentir. Si él dice, la verdad es que no me sorprendió. Para mí no me sorprendió, no fue un hecho fortuito, no fue un hecho inesperado, sino que ya estuvo arreglado. Ya está evidenciando su sentir. Y al indicar que para él el hecho de no aplicar el impuesto, de no ejecutar el impuesto, no fue un hecho fortuito, no le sorprendió, ya sabía que se iba a dar de esa manera. Está evidenciando conformidad, está evidenciando anuencia
aceptación, consentimiento que está de acuerdo con ese hecho de no aplicarse el impuesto o en desacuerdo. A ver, ayúdame. Al indicar el autor del texto, ¿nos sorprende? ¿No me sorprende? ¿No me sorprende que no se haya aplicado el impuesto? ¿Qué está evidenciando? ¿Qué podemos evidenciar ahí? Que el autor está de acuerdo o en desacuerdo el hecho de que no se haya aplicado ese impuesto. ¿Qué dices, Giovanna, Ariana, Estrella? En desacuerdo, claro, en desacuerdo, sí, sí, pues sí. Por eso diciendo, no me sorprende, porque ya desde antes había arreglos, ya desde antes había acuerdos, ya desde antes había intereses creados. Entonces ya por lo de antes, por lo sucedido antes, no me sorprende que al final no se aplicara el impuesto. El hecho de que no les sorprenda ya de cierta manera me da evidencias o luces de que no estaba de acuerdo el hecho de que no se aplicara el impuesto. En efecto, en lugar de una, fíjate, dice, en lugar de una negociación, en vez de que haya una negociación de poder a poder, es decir, de poder ejecutivo a poder económico, al final terminó primando sin ninguna dificultad, sin ningún obstáculo, una propuesta presentada por las grandes corporaciones mineras. Chicos, una pregunta. Si el autor del texto está indicando, en vez de una negociación, se aceptó la propuesta de las grandes corporaciones mineras sin dificultad. Esas dos expresiones que indican, en vez de una negociación, se aceptó sin dificultad la propuesta de las grandes corporaciones mineras. Esas dos expresiones siguen o no siguen reforzando lo que hemos entendido hasta aquí, que el autor del texto está en desacuerdo. Esas dos expresiones, ¿refuerzan o no refuerzan lo que hasta aquí hemos entendido que el autor del texto está en desacuerdo? Refuerza, claro, refuerza, porque dice, en vez de que se dé una negociación entre poder ejecutivo y poder económico, se acepta sin dificultad lo que las grandes corporaciones mineras propusieron. ¿Y qué? ¿Y qué propusieron? ¿Qué propuesta tuvieron las grandes corporaciones mineras? Estas grandes corporaciones mineras, donde un selecto grupo de estas corporaciones decidía voluntariamente, donación, su ayudita, hacer inversiones sociales y de infraestructura en vez de pagar el impuesto. Ya notamos con mayor evidencia, con mayor plausibilidad, la postura del autor. En vez de aplicar el impuesto, se aceptó la donación, la voluntad, el óvulo de las grandes corporaciones mineras. Y para el autor del texto, ¿qué es lo que le convenía al país? ¿Aplicar el impuesto? ¿Cobrar el impuesto? ¿Aplicar y cobrar el impuesto? ¿O la voluntad de las grandes corporaciones mineras? Usted ya terminó de leer el texto. Para el autor del texto, ¿qué le convenía al país? ¿Aplicar y cobrar el impuesto? ¿O aceptar la voluntad, el óvulo? Aplicar el impuesto, exacto. Aplicar y cobrar el impuesto, eso es lo que le convenía al país. Pero no, pues no sucedió ello. Las grandes corporaciones mineras terminaron por pagar su voluntad. Al 2007, el último año de bonanza exportadora, según lo revela el cuadro número 1,
7 grandes mineras ganaron 4.875 millones de dólares. Cuatro cifras en millones de dólares y contribuyeron al Estado con la modesta suma de 144 millones de dólares. ¿Cómo? O sea, ganaron 4 cifras en millones de dólares y dieron su voluntad, su donación, su óvulo, 3 cifras. 3 cifras que ni siquiera llegan a los 200 millones, 144. Y eso que estamos hablando de un año, eso que estamos hablando de las sobreutilidades del año 2007, sí, al parecer sí, Giovanna, al parecer sí. Porque era su voluntad, pues era su voluntad. Si el gobierno se hubiera mantenido firme y hubiera aprobado el impuesto extraordinario, el Estado se habría beneficiado con varios miles de millones de dólares. Claro, porque aparte de lo que ya ganaban, según sus proyecciones, estaban ganando de más estas sobreutilidades, estas utilidades extraordinarias, ganancia de más, excedente. Y solo 3 cifras que ni siquiera llegaban a los 200. En síntesis, jóvenes, hasta aquí, para el autor del texto, convenía mejor la aplicación del impuesto, aplicación y cobro del impuesto. Ahí tenemos el cuadro. Grandes empresas mineras, utilidades extraordinarias y el óvulo minero 2005-2007. El óvulo minero, entonces este es, el óvulo, la donación, la voluntad de 2005 al 2007, de 2005 al 2007. Utilidad extraordinaria 2005, ahí está la cantidad. Utilidad extraordinaria 2006, 4.520 millones. 2005, 2.879 millones. 2007, 4.875 millones. Recién en el 2007 pagaron el óvulo del 2005 al 2007, 144. Mira, si ya nos asombraba que pagaran 144 millones de 4.875 millones del año 2007, resulta que estos 144 millones cuenta entre el año 2005 y el año 2007. Y si contamos las sobreutilidades, las utilidades extraordinarias de esos 3 años, si sumamos todas estas sobreutilidades y pagar solamente esto como donación, como voluntad, sí. Bueno, todo es según el texto, ¿no? Todo es según el texto, estamos revisando según el texto y según la perspectiva del autor. Al respecto, nos sorprende que el Ministerio de Economía y Finanzas, como casi todos los ministerios de Economía del gobierno de García, fueran dirigidos por personal reclutado en las consultoras mineras o en las grandes empresas. Mira. Funcionarios que trabajaban para el MEF también fueron reclutados en consultoras mineras, o sea, trabajaban en ambos bandos. ¡Qué objetividad! ¡Qué imparcialidad! Si había funcionarios que trabajaban en ambos bandos, en el MEF y en consultoras mineras. En esas circunstancias, apenas llegado el gobierno de García y el MEF emitieron los decretos supremos 14 y 15 para restringir la participación ciudadana en la autorización previa al otorgamiento de concesiones. Restringir, limitar, prohibir, restringir, limitar, contener, prohibir la participación ciudadana. Profe, una consulta. ¿Y qué tiene que ver la participación ciudadana? No entiendo. Te explico. Lo que resulta es que para un proyecto minero
Para que se desarrolle un proyecto minero se debe cumplir con varios requisitos, se debe cumplir con varios factores que se solicitan. Entre estos se incluye el- la autorización o el permiso de la población y también la contribución de la población, para lo cual se hace una consulta popular, un consenso popular, unas reuniones con la gente del pueblo, de la ciudad, para poder evaluar cuáles son las ventajas, desventajas, entre otros aspectos. Así que la consulta popular sí tiene una gran preponderancia, pero en este caso, ¿qué dice? Que estos decretos supremos motivaron, incentivaron la consulta popular, la participación ciudadana o limitaron, contuvieron. Claro, Jesús, sí, sí, sí. Es parte de. Pero aquí en el texto que dice, en el contexto que dice, que esos decretos supremos sí permitieron la consulta ciudadana, la consulta popular, no limitaron, restringieron. Ujú. Y permisos de operaciones de las empresas, al mismo tiempo que se recortaron las atribuciones de los municipios para establecer áreas de conservación municipal. Jóvenes, una consulta. En términos generales, ¿el autor del texto está de acuerdo o en desacuerdo sobre el cómo se abordó, cómo se desarrolló el cobro, el cobro de voluntad, de dona en desacuerdo? Ujú. Y hay expresiones que me dan a entender, ¿no? En vez de, no me asombra que hayan aceptado voluntades, en vez de que se aplique el impuesto, se hubiese ganado, el Estado hubiese ganado más con el impuesto. En el texto, el antónimo de restringir. Sí te has dado cuenta que piden antónimo, ¿verdad? Sí te has percatado que solicitan antónimo, ¿verdad? ¿O no? Sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible este suceso? No lo puedo creer, ¿no? Pero sí se han dado cuenta que es antónimo, ¿no? Bien. Antónimo contextual de restringir. Restringir, limitar, contener, prohibir. ¿Cuál es el antónimo? ¿Cuál es su respuesta, chicos? Chicos y chicos. Si es limitar, prohibir, contener. Estimular, motivar, provocar. Exacto, estimular, provocar, incentivar. Ujú. Profe, ¿qué es delimitar? Delimitar es marcar límites. Delimitar, marcar límites. Profe, ¿qué es abolir? Abolir es anular, dejar sin efecto, derogar. Abolir es anular, dejar sin efecto, derogar. Bien. En el texto pone de relieve. Chicos, una consulta. El texto pone de relieve una situación, ¿sí? El texto pone de relieve esta situación que grafica el hecho de que no se aplicó el impuesto, sino que las grandes corporaciones mineras terminaron pagando una voluntad, una donación, un óvulo, que para ojos del autor, que para perspectiva del autor, fue lo más pertinente, fue lo más viable, lo más favorable, que para ojos del autor esa situación fue lo más pertinente, lo más viable, no. La pregunta es, en el texto se pone de relieve esa situación, pero nosotros sabemos que el texto aborda también la perspectiva, la valoración del autor, que ya nos hemos dado cuenta que el autor está en desacuerdo
con respecto a esa situación. Entonces nosotros tenemos que buscar una alternativa que, ok, precise el punto crucial, la situación crucial que se precisa en el texto, pero sin olvidar a perspectiva, a ojos del autor. ¿Cuál es su respuesta? Si estamos buscando la situación que se plantea en el texto, ok, la situación que se precisa en el texto, pero pues no olvidemos que como es un texto argumentativo, a ojos del autor, a perspectiva del autor. Dedito, claro, dedito. Con la anuencia. ¿Qué es anuencia? Apuntamos. Si yo no recuerdo qué es anuencia, apunto. Anuencia es aceptación, permiso, consentimiento, licencia. Claro, Luis, consentimiento, aceptación, permiso, consentimiento, licencia, permisibilidad del gobierno de ese entonces. Claro, del gobierno de ese entonces se indica en el texto gobierno de García. Y en perjuicio, ¿qué es perjuicio? ¿Qué es perjuicio? En perjuicio, en daño. Claro, en daño. Bien, Luis. Relativo a perjudicar, sí, sí. Y en daño, en perjuicio de la economía peruana. Claro. Para el autor del texto, la aceptación de esa voluntad, la aceptación de esa donación fue un perjuicio, un daño para la economía peruana, porque mejor hubiese sido la aplicación y el cobro del impuesto. Las grandes corporaciones mineras se beneficiaron con ganancias considerables, pero a ojos del autor, ¿quién resultó perjudicado? El Estado, la economía peruana. Se precisa la situación problemática que se indica en el texto a ojos del autor. Se precisa la situación problemática que grafica el texto a ojos del autor. ¿Qué sucede con la alternativa C? Ayúdame, ¿qué pasa con la alternativa C? Que tiene relación con el texto, ok, tiene vínculo con el texto o no. ¿Qué dice Giovanna, Luis, Tania, Ariana? La alternativa C, ¿tiene relación con el texto? ¿Tiene vínculo con el texto? Sí tiene. O sea, sí tiene vínculo, sí tiene relación con el texto. Pero, ¿cuál es el detalle? Si la pregunta es, ¿en el texto se pone de relieve qué? Se pone de relieve una situación problemática. Ya, ok. ¿Y por qué no es relevante? Ya, no es general, ya, muy bien. ¿Y por qué no es relevante? Porque aquí esta alternativa se indica desde la perspectiva del autor. Esta alternativa se precisa bajo la perspectiva del autor. Como bien indicaba Angelina, no es relevante, no se precisa bajo la perspectiva del autor, no es general, ¿sí? Particularmente porque no se precisa bajo la perspectiva del autor. Solamente me indican, ¿no? Las grandes corporaciones, mediante óvulos voluntarios, contribuyeron, aportaron con la economía peruana a través de la módica cifra de 144 millones de dólares. Ahora, bajo la perspectiva del autor, no podemos determinar o evidenciar que sea puntualmente bajo ese linde o esa perspectiva. ¿Tienes otra alternativa? ¿Tienes otra o pasamos al siguiente numeral? ¿Tienes otra o pasamos al siguiente numeral? Estrella, Ariana, Angelina. ¿La E? A ver, ayúdame en la alternativa E. Dice, los ministerios de economía dirigidos por técnicos reclutados de las grandes empresas favorecieron con creces a las corporaciones internacionales. La alternativa E, si bien es cierto, tiene relación con el texto. Pregunto, jóvenes, ¿es la situación problemática puntual o es solo parte de? ¿Cuál es la situación problemática puntual, principal? ¿El hecho de que había técnicos funcionarios que trabajaban en ambos bandos? ¿O el punto principal, la problemática principal es el hecho de que se aceptara voluntades y no se aplicara el impuesto? A ver, recordemos, ayúdame a recordar,
¿Cuál es el punto crucial? ¿Cuál es la problemática crucial, principal? El hecho de que haya técnicos funcionarios en ambos bandos, en el MEP y en consultoras mineras, o el hecho de que se aceptaran los óvulos, las voluntades de estas grandes corporaciones mineras y no se aplicara el impuesto. ¿Cuál? ¿Cuál de las dos? A ver, ayúdame Ariana, Jazmín, Jesús. ¿Cuál de estas dos problemáticas se puede considerar, según el texto, la problemática puntual, central? La situación problemática central. Ah, ya, pero, ok, vamos, ahorita veo tu mensaje, pero Ariana, ¿me dejo entender qué pasa con la alternativa E? ¿Me dejo entender qué pasa con la alternativa E? ¿Por qué no puedo considerarla? Ya, primero revisamos la alternativa E y luego revisamos la alternativa D y revises el mensaje, ¿sí? La alternativa E es parte de la problemática, parte del problema crucial. Recordemos que la pregunta es, en el texto pone de relieve, ¿qué? Pone de relieve de importancia que en el periodo de bonanza de exportaciones minerales pone de relieve, pone de importancia, pone de relieve, pone de importancia la situación problemática. Y la situación problemática principal, ¿cuál es? La situación problemática que se pone de relieve, que se pone en importancia, que se pone en relevancia en el texto, ¿cuál es? El hecho de que haya técnicos funcionarios en el MEF y en corporaciones mineras. Ese es el problema principal, ese es el problema, la situación problemática que se pone en relevancia, o la situación problemática que se pone en relevancia es el hecho de que se haya aceptado las voluntades y que no se aplicara el impuesto. ¿Qué dices, Ariana, Jazmín, Jesús, Angelina? ¿Cuál es esa situación problemática que se pone en relevancia? Se destaca. ¿Cuál? Vamos, recuerden jóvenes, yo sé que sí recuerdan. ¿Cuál es la situación problemática que se pone en relevancia, en importancia, que se destaca? A ver, veamos nuevamente el texto, veamos nuevamente el texto. Ok, ya está. Excelente, Ariana. Lo del dinero perdido por el Estado ante las mineras, ¿no? Ese dinero perdido, ¿por qué? Porque no se cobró el impuesto. Ok, ese dinero perdido, ¿por qué? Porque no se cobró el impuesto. Se aceptaron las voluntades, se aceptaron los óvulos, las donaciones y no se aplicó el impuesto. Entonces, Ariana, la alternativa E es la problemática de relieve, la problemática que se destaca en el texto, o es solo parte de la problemática. El hecho de que haya funcionarios técnicos en ambos bandos. ¿Es la problemática principal? Es parte de, porque sí concuerda, ok, concuerdo con el texto, pero es parte, ¿no? Es parte de los funcionarios técnicos que jugaban en ambos bandos, estaban en ambos bandos, en el MEF, en corporaciones mineras, es parte de. Ok, entonces me dejo entender por qué la respuesta no es E, ahora reviso tu comentario anterior, ¿sí? A ver, ¿qué dice el comentario anterior? Ya. Ah, no, aquí no, ¿cierto? Las empresas favorecieron con creces a las corporaciones internacionales. Sí, favorecieron podríamos decir que favorecieron de más, claro, pero es parte de la problemática. No es la problemática principal, sino es parte. Y la pregunta es, en el texto pone de relieve, destaca, pone de relieve, en relevancia, una problemática principal, que es justamente la que tú mencionabas hace un momento. ¿Me dejo entender, Ariana? Ese es el detalle, que es parte de, no es la problemática principal, la problemática que se pone en relieve. Bien, pasamos al siguiente numeral. ¿Estamos bien, chicos? Sí, pasamos al siguiente numeral.
Bien. Giovanna, en el texto dice, recordemos, en el texto dice, aquí, los decretos supremos restringieron la participación ciudadana. Los decretos supremos restringieron, limitaron, contuvieron, prohibieron la participación. Jóvenes, pregunto, ¿estos decretos supremos permitieron la participación ciudadana? ¿Permitieron la participación ciudadana o todo lo contrario? Todo lo contrario, ¿no es cierto? Todo lo contrario. Entonces, si estos decretos supremos prohibieron, limitaron, contuvieron, restringieron la participación ciudadana, lo opuesto es que incentiven, motiven, que estimulen. ¿Y por qué lo opuesto? Porque me están pidiendo antónimo. Lo opuesto es que provoquen, motiven, estimulen, incentiven. ¿Por qué? Porque me piden antónimo. Bien. Se deduce que los decretos supremos 14 y 15 emitidos por el gobierno de García perjudicaron, no hay de qué, no hay de qué, perjudicaron a quienes, a los ciudadanos, y a quienes favorecieron. A ver, si limitaron la participación ciudadana, si limitaron la participación de la gente de la ciudad. Al final, ¿a quiénes terminaron favoreciendo? A las corporaciones mineras, exacto. Si limitaron, si obviaron, si no tomaron en cuenta la opinión de los ciudadanos, resultaron ser más favorables a las corporaciones mineras. Cita. Casita. Bien. ¿Estamos, chicos? ¿Lo tenemos? ¿Sí? Ok, continuamos. Determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones, de acuerdo con los datos brindados en el cuadro número 1. Las sobreutilidades del 2006 respecto del 2005 fueron muy superiores, ¿verdad o falsedad? Las sobreutilidades del 2006 respecto del 2005 fueron muy superiores, ¿verdad? ¿Verdad? Porque 2006 fue de 4.000 y tantos y 2005 fue de 2.000. Las sobreutilidades del 2007 colmaron las expectativas de todas las mineras. A ver, las sobreutilidades de 2007, las expectativas de todas las mineras. Por aquí, Cerro Verde, 3 cifras, 4 cifras, 2 cifras, 3, 4, 3, 4. Chicos, ¿ustedes creen que a la empresa Shogun, con solo 2 cifras de sobreutilidades, le resultó ser pues provechoso, ventajoso? ¿Colmó sus expectativas? No, falso, ¿verdad? Falso. Mientras que otros ganaban 3 cifras, 4 cifras. El óvulo minero de la empresa Antamina fue superior al de Yanacocha, pero no fue rentable, ¿no? ¿Verdad? Eso sí es cierto. El óvulo minero de 2007 llegó al 5% del monto de las utilidades extraordinarias. Llegó al 5%, creo que no llega ni al 2%. Hace unos días saqué una falsa, ¿no? Idea falsa. Saqué el cálculo